Hola, soy Kawaiindex y hoy quiero ver cómo realizo mi proceso de trabajo dividido en capas. Voy a utilizar este dibujo que hice hace poco como ejemplo para hacerlo. Este vídeo lo hago porque me preguntaron cómo realizo mi proceso y pues quiero mostrarlo. Yo comienzo con un lienzo gris porque es lo que resulta menos dañino al ojo. Como trabajamos sobre un monitor, pues lo mejor es que no brille demasiado con un blanco, que el blanco pues a la larga te hace daño en los ojos. Entonces, un color gris neutro, gris 50% es suficiente. Sí, con eso es suficiente. Luego comienzo a trabajar lo que yo llamo la capa de la idea, en el que con un pincel muy grueso busco sobre todo generar la silueta. Normalmente trabajo con varias ideas y al final me quedo con la que más me interese o la que más interese al cliente. En este caso pues, solamente hice una y si hice otra pues no lo recuerdo. Como hemos visto el dibujo antes, sabemos cómo va a quedar al final. Así que más o menos ya se empieza a ver porque pues, tiene una espalda y tiene unos brazos y tiene algo que sale de las manos. Yo sé, trabajo con referencias a la vez, entonces ya sé más o menos cómo va todo. Este tipo de bocetos, si se lo enseñases a un cliente, no se enteraría de nada. Pero el artista, como sabe qué es lo que está haciendo, pues el dibujo ya lo ve en su cabeza. Así que si esto se lo quisiese mostrar a alguien, es mejor añadirle un boceto de color o limpiar el dibujo un poco más. Yo después de este paso, de la idea, paso a bajarle la opacidad y empiezo a hacer el boceto. El boceto es más o menos lo mismo, con un pincel a un poco más pequeño empiezo a dibujar. Este es un momento de mucha creatividad y es el momento que a la gente más le suele gustar. Este dibujo pues ya es claramente claro qué es lo que se está haciendo. No, hay que tener en cuenta que no hay por qué no hay por qué calcar la idea anterior. Aquí se puede ver, como por ejemplo, la mano no casa exactamente con lo que yo había hecho en el boceto. No pasa nada, está para eso. Este punto está para trabajar y limpiar y refinar la idea. Como digo, aquí es donde se vuelca toda la creatividad y es donde tienes que divertirte. Después de este paso suelo hacer el entintado. Entintado, la primera capa, la de la idea, ya la desactivo y me quedo solo con la del boceto. El boceto. Y aquí es cuando empiezo a entintar. Aquí ya hago un zoom más grande al trabajo, ya lo amplío, ¿no? Este tamaño de lienzo aquí se ve, es de 2200 por 3000 y aquí sí puedo trabajar al 100%, pero si trabajo en lienzos que son mucho más grandes, nunca intento pasar demasiado tiempo al 100% de la imagen porque te hace trabajar en detalles que luego no hacen falta, porque la imagen va a ser la imagen luego se reduce y esos detalles que es los que has trabajado tanto no se ven. Pues como digo, a, paso a hacer el entintado. Ya he explicado antes que a mí el entintado es la parte que más me gusta porque meto mucha creatividad. Si se ve el boceto, hay algunas ideas de cómo va la cosa, pero con las líneas es donde añado más detalle. Vamos a ver, por ejemplo, a estos flecos de aquí. En el boceto se puede ver que hay un par de líneas aquí y es en el entintado donde pues la detallo más o menos he seguido respetando esos dos puntos, pero busco añadir más libertad. Aquí se puede ver como había añadido un desgarro en la ropa, pero al final no se lo puse porque no creí que aportase. Después de esto, la capa de boceto la desactivo, de modo que ya tengo el entintado, y a mí me gusta duplicar el entintado, desenfocarlo en la capa y bajarle la opacidad, de modo que me queda este efecto. Es un blur, es un desenfoque en el pincel, de modo que queda como si tuviese el entintado un halo. Este es el entintado. Este es el entintado con con el segunda capa con desenfoque y esta es solo la capa de desenfoque. Y esta combinación, pues me gusta el efecto que da, lo vi hace tiempo en algún artista que lo hacía y me gustó y lo asimilé para mí. Después de este paso voy a la capa de volumen y suelo añadir el color base, pero el color base, esto es importante, el color base lo hago modo bitmap, llamémoslo así, que son con un pincel o con una herramienta que produzca dientes de sierra.
De esa forma, cuando haga selecciones, pues las selecciones las hace mejor. Y como el intintado está por encima ocultando las sierras, pues no me importa. Y luego, como la imagen pues no se suele hacer, no se suele ver tan grande o tan de cerca, pues esas sierras no se ven. Una vez que tengo hecha la selección, paso a otra capa en el que le pongo un tono gris. Mis grises tienen un toque de rojo. Aquí se puede ver este gris que utilizo, es un gris claro, pero no es un gris completamente desaturado, ¿ves? No es un 75.0, es 75.9, te tiene un poquito de color. Esto lo hago así porque a mí me gusta más, trabajo mejor trabajando con la grisalla, que es lo que vamos a hacer ahora. Trabajo mejor con la grisalla un poco saturada. No sé por qué me funciona, pero me funciona. Ahora esta es la parte más rara. Ahora trabajo la capa sombras. Esta capa sombras la pongo en multiplicar. Vamos a quitarle el multiplicar para que veamos qué color utilizo. Y se ve que no utilizo exactamente el mismo color. ¿Por qué? Pues no sé, al final me ha acabado gustando más así y ya está. No buscáis una explicación detrás de todo esto que sea muy científica. Es porque a mí me gusta. En fin, y si te gusta, pues al final es como funciona. Siempre que disfrutes el proceso de trabajo, pues es lo que hay. Esta capa se puede trabajar de dos formas. Vamos a replicarlo para que se vea. Yo cojo la capa del volumen base anterior y la duplico. La duplico, pues yo en mi caso, como estoy en Mac, con comando J. Podéis duplicarlo haciendo clic derecho, aquí duplicar capa. Yo me he aprendido los atajos de teclado porque son esenciales para trabajar rápido. Una vez que tengo ese duplicado, lo enmascaro y también bloqueo los píxeles transparentes para poder colorearlo de este color que he dicho que utilizo, ¿vale? Ahí la pongo en multiplicar, ¿vale? Y ahora tengo las sombras. Esta capa es la capa clave, la capa de luz clave o la capa de sombra clave, dependiendo de cómo trabaje. Yo en mi caso me gusta trabajar haciendo que la capa sea de sombras, pero trabajo haciendo luces. En este ejemplo, pues yo haría algo así. Ya tengo la capa como quiero y ahora cojo un pincel, por ejemplo. No, vamos a coger uno que cojo un pincel y ahora estoy pintando, selecciono el borrador, este mismo pincel pero como goma, y empiezo a borrar dónde iría la luz. Pues digo, aquí en el hombro va luz, aquí también pongo luz. Esto lo voy a hacer rápido y mal. Pues, luego todo esto lo voy a ir redefiniendo y lo voy arreglando hasta que quede así. Pero de primera vas haciendo unas manchas para poder visualizar cómo va la luz. Luego ya haces zoom y vas arreglando en concreto la parte del volumen que quieras hacer. Pero como digo, aquí lo que estoy haciendo en mi caso es pensar en luz. Voy borrando añadiendo luz. Tal vez la forma en la que quieras trabajar sea al contrario. Tú tienes una capa en la que eso lo pones en modo multiplicar y lo pones preparado como a ti te guste, y en vez de borrar luz, pintas sombra. Empiezas a añadir, pues dice, pues aquí va una sombra, por aquí va otra sombra, toda esta zona de la espalda va ensombrecida, y así vas, en vez de pensar en luz, vas pensando en sombra. Bueno, hay otra forma también, que sería con una nueva capa, y selecciona el color de la luz con una nueva capa, pues podría yo pintar directamente sombra en vez de ir borrando. Funcionaría exactamente igual. El tema es que yo hago todo esto al final para tener una capa que si la cambiamos de color, se puede ver que lo que yo estoy consiguiendo es una capa de sombra, de modo que ahora esta capa de sombra podré darle juego que vamos a ver. El siguiente paso que hago es la capa esta es la que acabamos de hacer, es la luz clave o la sombra clave, como digo, dependiendo de tu filosofía, y ahora hago el ambient occlusion. El ambient occlusion, la luz oclusiva, la luz de ambiente oclusiva, son sombras donde la luz no llega. Eso suena muy bien y tal, pero yo lo suelo trabajar pues simplemente en las zonas donde he hecho sombras. Por ejemplo, aquí en la espalda no hay volumen, es una capa, es una sombra plana. Si quito el entintado se puede ver claramente. No vemos la figura. Aquí en la zona de luz sí vemos el volumen, pero la zona de sombra no. Con esta segunda capa de sombra, lo que hago es añadir volumen en esa sombra. Aquí, como se puede ver, a una capa la llamo volumen sombras y a la otra la capo volumen sombra en la sombra, SS. También añades un poco de volumen en la zona de luz si lo ves necesario. Se puede ver aquí, esta zona de aquí, ahí hay luz,
pero he añadido un poquito de ambient occlusion, un poco de sombra en la sombra, para que yo determino que así se verá mejor. El siguiente punto en esto, la siguiente parte en esta es interesante. Vamos a volver a esta capa de color base, que esta capa de color base no la llamo color base, la llamo selección. Esta es la capa para seleccionar. A esta capa de seleccionar le activo el faro. El faro es establecer como capa de referencia. La capa de referencia me permite con esta herramienta de selección, seleccionar desde capa de referencia. Si yo voy a cualquier otra capa, por ejemplo en esta capa en la que no hay nada, y selecciono la herramienta seleccionar desde capa de referencia, yo voy a pintar en esta capa en la que estoy, pero cuando hago una selección con la herramienta va a seleccionar no la capa en la que estoy, sino la capa que está seleccionando, en la capa en la que está el faro. De modo que yo selecciono en la luz y en la luz yo selecciono la piel, por ejemplo, y me hace una selección de ahí. Pero digo, estoy en otra capa, pero me está seleccionando en la capa anterior. Teniendo activado esto, ahora lo que voy es a la capa de color, a la carpeta de color. Esto voy a dejarlo encendido. Vale, voy hago una nueva capa, que es la de color, que es exactamente igual que la anterior. Exactamente igual no, porque de verdad en esta le he añadido un poco de otro color, un color más claro. Estableciese como capa de selección. Esta falta de bordes aserrados, como he hecho antes, haría que la selección fuese mala. Por eso en la anterior capa la llamo la de selección, porque es la que me permite seleccionar correctamente la superficie. Si aquí quisiese seleccionar la piel, pues la puedo seleccionar perfectamente, porque me está teniendo en cuenta la capa de selección, no la de color base. La de color base y la de selección, como se puede ver, tiene una diferencia sustancial. Aquí se ve también que la boca he cambiado el color. A la hora de hacer color base, pues es que la capa de selección me da igual los colores que tenga, podría tener otros. Me da igual, solamente sirve para realizar la selección, así que me da igual. Vale, con esto sabido, y una vez ya determinado el color final que voy a establecer, ahora lo que hago es esta capa. Esta capa, si te fijas, es exactamente igual a esta. Son iguales. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a la capa donde he realizado el volumen y le doy a esto, crear área seleccionada. Una vez que tengo esta selección hecha, voy a la capa del color base y le doy a copiar, pegar. Eso me crea una capa que es solamente la selección, solamente la parte de sombras que habíamos dicho antes, pero como he copiado el color, ahora lo que puedo hacer es editar esta capa para que pueda ajustarla el color a lo que quiera. Por ejemplo, ahora mismo podría, pues ponerlo en multiplicar y podría dejarlo así. Pero si te fijas, este color no es el mismo que este. ¿Qué es la diferencia? Pues yo en esta capa selecciono la herramienta, abro tono saturación y así perfecciono cómo van a ir las sombras. Es más, como tengo una capa de selección, luego yo podría seleccionar la piel y de igual manera decir, pues a la piel le voy a hacer un poquito más oscuro, o le voy a poner un poquito más de saturación, o lo voy a tirar un poquito más al rojo. En el pantalón puedo hacer exactamente lo mismo, y así puedo ir editándolo uno a uno hasta que quede como a mí me guste. Al final me acaba quedando así. Con la capa de las sombras en las sombras, con esa capa de ambient occlusion, puedo hacer exactamente lo mismo. La pongo en multiplicar y luego puedo editar el color de forma local gracias a la capa de selección. Una vez que tengo hecho eso, el proceso que hay que seguir pues es bastante sencillo. Yo en estas ilustraciones que he estado realizando no he querido hacerlo demasiado complicado, entonces añado un ring, que es una capa de luz en un borde que sirve para añadir volumen. También añado un degradado, una sombra, que ayude a generar más contraste para que no toda la imagen tenga el mismo color, ¿vale? La siguiente parte es la luz subsuperficial, que básicamente es en las zonas donde haya una transición de la luz a la sombra. Si esta es una zona de luz y esto es una zona de sombra, la luz del subsurface scattering lo colocaré pues en medio, y voy colocándolo por aquí. Esto lo hago con un pincel de desenfoque, un pincel así, y ya está. Luego le bajas la opacidad y lo pones en superponer. Seguidamente añado los highlights, las luces, en caso de querer hacerlo,
como se ve, no le añado mucha porque no quiero trabajar demasiado estas ilustraciones y estoy probando tratar de hacer un estilo más simple para que sea más rápido. Y luego también finalmente puedo añadir la capa render, que básicamente es un overpaint, es pintar encima de todo lo que tengo por si hay que hacer alguna corrección de color o alguna corrección de volumen o lo que sea. Aquí se puede ver que sobre todo lo he añadido a la cara para que me quede mejor. Tengo luego otra capa de textura, pero en esta ilustración no he utilizado ninguna textura. Podría haberlo utilizado en los pantalones, pero los pantalones no están muy oscuros y no se van a notar, así que no añadí textura. Una vez que ya tengo hecho todo esto, voy a la capa de líneas y le añado una capa que está enmascarada en ella, con lo que hago un coloreo el entintado. Si hacemos zoom podemos ver la diferencia entre el entintado coloreado y sin colorear. Mi forma de colorear el entintado es coloreo el interior. El exterior, que es el entintado exterior, este de aquí, lo consideraríamos entintado exterior, no va coloreado. Vamos a verlo, vamos a desenmascararlo. Aquí se ve que he coloreado el interior de las líneas, pero las que hacen de borde, como puede ser la diferencia entre la espalda y el pantalón, todo esto se considera línea de borde, pues eso no lo coloreo. ¿Cómo lo coloreo? ¿Qué criterio utilizo para seleccionar el color? Pues básicamente voy al tono más oscuro que haya y lo oscurezco un poco más. Voy a la rueda, lo oscurezco un poco más y ya está, y le daría color. Pero para que no sea negro 100%. Como se puede ver aquí, por ejemplo, en la ropa, en estas telas, pues no lo he hecho, no sé, a lo mejor se me olvidó, lo volvemos a enmascarar. Y a esto ya finalmente me queda añadir la perspectiva atmosférica que me ayuda a separar plano. Aquí en el codo se puede ver perfectamente. Al añadir esta especie de... Es una niebla, lo utilizo igual, utilizo un pincel de aerógrafo. Con un pincel de aerógrafo y un color claro, algo, pues, luego lo puedo cambiar. Hago una cosa así, le doy un pequeño desenfoque, luego puedo borrar o bajar la opacidad para que quede mejor, y con una goma trato de borrar para que quede justo. Recuerdo, como tengo la capa de selección, puedo seleccionar la piel, borrar la piel y ya simplemente tendría que arreglar el entintado. En el entintado pues podría seleccionar la capa de líneas y borrar manualmente esa zona para que quede la transición quede mejor. Aquí se ve que ha quedado mejor que aquí, que todavía no le he tocado. Bueno, pues esta capa de perspectiva atmosférica me ayuda a separar esos volúmenes, y también puede jugar con ella haciendo que lo que esté más lejos, pues le pones esta capa por encima y entonces queda más monocromática, digamos. Y ya lo último todavía no, pero ya puedo ir añadiendo la firma, que tengo una capa ya con la firma preparada. Y lo que me queda es el fondo. En este caso los fondos que estoy utilizando son todos iguales. En estas ilustraciones estoy haciendo esto. El fondo te lo puedes trabajar todo lo que quieras. Y ya está. Esto es todo el proceso que estoy utilizando en este set de ilustraciones del Bloody Roar. Todavía esto se puede complicar mucho más. Hay muchas más capas que se pueden añadir y que se pueden editar. A lo mejor en un vídeo futuro, pues en un dibujo que esté más trabajado, pues puedo enseñar esas otras capas adicionales que puedo utilizar a la hora de dar volumen, como por ejemplo la luz secundaria, luces de rebote, los brillos en las zonas metalizadas, o incluso utilizar capas de ajuste, que tampoco he utilizado aquí. En este set de ilustraciones estoy intentando algo que sea rápido, fácil y efectivo. Si te ha parecido interesante, pues dale a like, comenta, suscríbete y sígueme en las redes sociales. Espero que esto sea de utilidad. Pues nada, me despido de nuevo. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la siguiente. Chao.